Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de la materia Finanzas Internacionales correspondiente al 21 de octubre del 2024, ¿no? En este caso, esta clase va a ser grabada y se les va a pasar la grabación va a estar en el Moodle, ¿no? Entonces, bueno, algo que hay que recordar es que estamos viendo el tema de presupuestos de capital. Y dentro de este tema de presupuesto de capital, nosotros estamos viendo básicamente por qué invertir en dos países, ¿no? Bueno, vamos a hacer un resumen y vamos a explicar un poquito esta situación. Entonces, lo que voy a hacer es crearme un Excel, dado que vamos a resolver ejercicios. Entonces, les comparto en Excel y ahí vamos a un poquito resumir el avance que ya hemos tenido. Entonces, tendríamos la siguiente situación. Voy a compartir aquí el Excel y nosotros estamos en el tema presupuesto de capital internacional. Exactamente, no se olvide colocar sus nombres al chat para hacer el registro de la asistencia. Entonces, estamos en este tema, presupuesto de capital internacional. Entonces, en el presupuesto de capital internacional, lo que nosotros hemos hecho, hemos calculado los presupuestos, ¿sí? De presupuesto de capital, hemos hecho lo siguiente, a ver, repasando un poquito. Hemos hecho un supuesto y un presupuesto en Bolivia de un inversionista peruano, ¿no? Y posteriormente hemos hecho el mismo negocio, lo hemos evaluado como si nosotros lo hubiéramos originado en Perú. O sea que hemos hecho el presupuesto de capital en Perú. Y en un momento surgió la duda y dijimos, estamos hablando de básicamente lo que analizamos en finanzas internacionales son corporaciones multinacionales, o sea, empresas muy grandes. Bueno, yo sé que con ustedes sí les he hablado del ejemplo de corporaciones multinacionales, pero vamos a hacer un pequeño repasito, ¿ya? ¿Qué es una corporación multinacional? Entonces, vamos a entrar aquí, vamos a abrir un Google. Entonces, aquí voy a poner Nestlé, por ejemplo, que operaba en Bolivia un tiempo. Nestlé. Y algo que quiero mostrarles es las imágenes. Ese es el logo. Conglomerado le vamos a poner. Conglomerado. Entonces, si pongo conglomerado Nestlé, se darán cuenta que Nestlé forma parte aquí de todo esto, ¿no? Entonces, mostrándoles, diríamos, oye, todo esto es Nestlé. Y aquí no se está viendo completo, faltan algunas cosas. ¿Por qué? Porque en Nestlé por aquícito debe estar Gloria, ¿no? Por aquí en uno de estos debe estar Gloria y no está. Pero Nestlé es dueño de Gloria y Gloria es dueño de Pil, o sea que debería estar ahí también, ¿no? Entonces, estas corporaciones multinacionales están pues en un país, en otro país. ¿Y por qué están en tantos países? Y bueno, no estoy compartiendo, creo. Aquí me estoy olvidando compartirles esto, ¿no? Aquí les estoy mostrando el conglomerado Nestlé y les decía que Nestlé hoy tiene muchas empresas, ¿no? Es una corporación. ¿Y qué más es corporación multinacional? ¿Sí? Si vemos aquí, aquí está por años donde ha ido invirtiendo, es mucho. De pasarlo ya nos tomaría mucho tiempo. Aquí algunos conglomerados que seguramente son inversionistas similares, ¿no? Aquí otro ejemplo, pero ya vamos a ver que es un conglomerado muy grande, ¿no?
Creo que este es el más representativo. Y aquí les decía que Nestlé es dueño Nestlé es dueño de Gloria, de Perú. Y Gloria es dueño de PIL. Entonces no tenemos en la imagen esto, o sea que son inversiones mucho más grandes, ¿no? Eso dentro de cuál de estos pequeños logos estará, ¿ya? Entonces eso les quería mostrar para recordar de qué es lo que estamos hablando, de corporaciones multinacionales. Entonces, aquí vamos a volver a compartirles, bueno, estamos compartiendo pantalla. Entonces volvemos al Excel a repasar un poquito y decimos, oye, hemos hecho un presupuesto en Bolivia, hemos hecho un presupuesto de capital en Perú, estamos hablando de corporaciones multinacionales, ¿y por qué las corporaciones multinacionales evaluarán invertir en múltiples países? Así se convierte uno en corporación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, invertir en varios países. Aquí la situación, invertir en varios países tiene las siguientes ventajas. Primera ventaja, prestigio. Y cuando tenemos prestigio, habíamos evaluado que hasta el financiamiento va a ser más fácil, ¿no? ¿Por qué otra razón invertimos en otros países? Porque queremos ahorrar en costos. En costos. Porque eso, mano de obra más barata, ¿no? Tecnología más accesible, hay muchas opciones ahí del tema de ahorrar costos. Otra de las opciones por las cuales nosotros, o por las que las empresas o las corporaciones multinacionales invierten en otros países, es por el prestigio, por el ahorro de costos, por la diversificación. ¿Qué era la diversificación? La diversificación básicamente consistía en invertir, en tener un portafolio de inversión. Ahora, ser una corporación multinacional les permite diversificarse en agencias, diversificarse en países, diversificarse en productos, ¿no? Y entonces esa diversificación general, lo que hace, la diversificación tiene un concepto fundamental que es disminución del riesgo, ¿sí? Entonces, fíjense, este concepto yo les andaba explicando en la anterior clase, lo que es riesgo y lo que es riesgo en finanzas y lo que es diversificación, porque tenía mucha similitud. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar en el Excel, porque este nos da herramientas mucho más fáciles y también lo podríamos hacer en la calculadora, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar este principio de diversificación, pero esta vez lo estaríamos haciendo en computadora. Pero antes quiero que repasemos el concepto de diversificación. Como estoy compartiendo pantalla, vamos a entrar a... Bueno, hay personas que no han anotado sus nombres en el chat todavía, háganlo por favor. Entonces vamos a entrar a lo que es otra vuelta al Google y vamos a buscar la palabra diversificación finanzas. Y aquí está el concepto muy claro, fíjense, ¿no? A ver si lo logro ampliar. Bueno, no se puede ampliar, vamos a pasar aquí. Aquí. Entonces, podemos ver aquí el concepto de diversificación. Este. Bueno, no se lee, voy a tener que hacerle clic nomás. Ahí. Y borrar esto de mi... Borrar. Listo. ¿Qué dice? La diversificación es una estrategia de expandir tus opciones de inversión o para no depender de una sola fuente, aumentando así tus posibilidades de éxito y disminuyendo el riesgo. Entonces, ¿qué queremos? Básicamente, aquí está. Bueno, no se amplía. Es raro. Ya. Quito por aquí, ¿no? Aquí está. La diversificación es una estrategia de expandir tus opciones de inversión para no depender de una sola fuente, aumentando así tus posibilidades de éxito y disminuyendo el riesgo, ¿no?
Entonces lo vamos a copiar esta imagen porque es importante. Y en nuestro Excel lo vamos a pegar para no olvidarnos qué estamos haciendo. Y ese concepto de diversificación es muy, muy importante. Disminuir el riesgo, aumentar las probabilidades de éxito. Por eso diversificamos. Entonces, hay dos cosas que hay que saber para diversificar. La primera, hay que conocer el principio de riesgo-rendimiento. Entonces, el principio de riesgo-rendimiento me dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, les voy a dar, habíamos planteado así bueno, hasta donde me acuerdo, hicimos un ejercicio así. Tenemos el activo A, ¿no? Activo A para invertir. Y el activo A tenía una rentabilidad así. 7 activo A en porcentaje, ¿no? Activo A, bueno, vamos a hacer esto. Control X, control B. Y este es el rendimiento porcentual. Entonces aquí tenemos el rendimiento porcentual del activo A. Este rendimiento es 7. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Teníamos que calcular aquí sobre este activo A el riesgo y el rendimiento. Ahora les estaría enseñando a hacer dos cosas. Hacer el riesgo y el rendimiento tanto en Excel como en calculadora. ¿Ya? Entonces, para el rendimiento esperado, nosotros calculábamos el promedio. Y para el riesgo, nosotros calculábamos la desviación estándar. Entonces, procedemos. Igual, promedio, promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos todo este promedio, cesamos, el promedio es 7, obvio, ¿no ve? El riesgo, no sé, en Excel no suelo hacer estadística, para eso utilizo el SPSS, pero vamos a probar. Desviación estándar. Aquí, fíjense, desviación estándar en función a la muestra. Este es el -1. Desviación estándar en función a la población. Entonces, esta es una desviación estándar poblacional. Seleccionamos desviación estándar poblacional, marcamos todos los datos y calculamos. 0 me dice la desviación estándar. Bueno, hasta ahí. Esa era nuestra inversión en el activo A, ¿no? Y habíamos dicho, tenía poco rendimiento, tenía poco riesgo. Luego les he planteado, oye, ¿y si invertimos en otro activo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos planteado otro activo. Y hemos dicho, este activo esta vez se va a llamar activo B, ¿no? Y nos hemos dado unos rendimientos históricos. Ya nos hemos dado los rendimientos históricos, que lo vamos a poner aquí desde cero. Y los rendimientos históricos en porcentaje, bueno, más o menos era así, 7, 6, no, bueno, 14, 6, 15, por decir algo, 8 y 17. Listo. ¿Qué necesitamos calcular? Nuevamente, lo importante es entender el rendimiento esperado y el riesgo de esta inversión. Entonces, calculamos. Necesito estos valores, ¿no? Rendimiento esperado. El rendimiento esperado va a ser igual, habíamos dicho, a promedio. ¿Promedio de qué cosa? De todo esto. Les damos Enter. El promedio es 12, ¿no? Buen promedio, fácil de entender. Y el riesgo. El riesgo va a ser desviación P, desviación poblacional. Tomamos la desviación poblacional. La desviación poblacional es esta. 4.24 de riesgo, ¿no? 4.24 de riesgo y 12 de rendimiento. Entonces ahí nosotros diríamos, no, oye, me conviene tener 7 sin riesgo o 12 con riesgo. Y ahí entramos en una dinámica de aversión al riesgo. ¿Qué es la aversión al riesgo? El miedo que se tiene al riesgo, ¿no? Entonces, ahí algunos decidirán por, los conservadores irán por A, los arriesgados irán por B. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es practicar esto mismo en la calculadora. Otra cosa más que vamos a repasar es que muchos no han estado pudiendo
sacar la TIR, varias clases ya que estamos sufriendo con la TIR, ¿no? Entonces voy a enseñarles la TIR en esta clase adicional. Entonces acabo de abrir mi calculadora y vamos a calcular el riesgo y el rendimiento del B, porque del A es 0 y es 7, es demasiado fácil. Entonces vamos a calcular el riesgo y el rendimiento de B. Entonces presionamos modo, entramos al modo estadística, seleccionamos una variable y metemos los datos. 14, 6, 15, 8, 17. 17. Igual, una vez hemos introducido todos los valores, presionamos a C, luego Shift, estadística, 4 que son las variables y me dice cuál quieres. Si le presiono N me va a decir el número de datos, me tendría que decir 5, ¿no ve? Ah, perdón, 1 me va a decir 5. Ahí está. Shift, estadística, variables. Si le pido la media, me tiene que salir 12, porque aquí lo tengo. Entonces, 2 igual 12. Ahora, el riesgo es la desviación estándar. Entonces, Shift, estadística, 4. La desviación estándar en este caso va a ser este símbolo que parece una O, ¿no? El de S es la muestral, el de O es la poblacional. 4.24. Ahí tenemos la desviación o el riesgo de esta inversión, ¿sí? Hasta ahí todo similar a la anterior clase. ¿Cómo calculábamos en la anterior clase? Hacíamos un proceso manual, ¿no? Entonces, en este caso, eh, cualquiera de los dos procesos, como a ustedes les guste, hacemos el riesgo, el rendimiento. Va a haber cosas que no vamos a poder hacer y que las vamos a tener que hacer manuales, ¿ya? Entonces, ahora, sabrían los tres métodos, ¿no? Saben hacerlo manualmente, que hemos hecho en la anterior clase, saben hacerlo en Excel y saben hacerlo en su calculadora. O sea, riesgo y rendimiento, ya ni dudar. Ahora, ¿qué nos falta? Otra inversión para poner las decisiones ahí en tela de juicio y ver cuál inversión yo tomaría, ¿no? Entonces, voy a copiar esto, equivocado de B, control B. Ahí tenemos el riesgo, o perdón, ahí vamos a tener el rendimiento del activo. En este caso se va a llamar activo C. Y le vamos a poner un poco más riesgoso, ¿no? Que aquí gane 21, bueno, que aquí gane 4, aquí gane 25, aquí gane 3, bueno, aquí gane 11, o nos vamos, bueno, estoy pensando si hacer el ejemplo donde teníamos una, bueno, sí lo vamos a hacer 11 y aquí 1, listo, ya. Entonces, como ahora es fácil, vamos a calcular estos dos conceptos otra vez. Entonces, aquí tendríamos igual promedio. Abrimos paréntesis. Ah, no, ya está abierta paréntesis. Marcamos todos los datos. El promedio de rendimiento, 8.8%. El riesgo, desviación poblacional, desviación estándar muestral está. Entonces puedo modificarlo aquí, ponerle poblacional, abro paréntesis, marco todos los números, cierro paréntesis, listo. 8.77, fíjense, 8 de rendimiento, 8 de riesgo. No conviene para nada, ¿no? Sería una mala inversión esta inversión C, porque el principio de riesgo y rendimiento dice a mayor riesgo, mayor rendimiento esperado. Aquí hay mayor riesgo, pero no hay mayor rendimiento, entonces no sirve esta inversión. Pero aquí hay menor riesgo y mayor rendimiento. Esta nos gustaría. Ahora les voy a plantear otra inversión más. Una inversión, en este caso D, ¿no? Tal como habíamos planteado en clase, pero ahora lo estamos haciendo mucho más acelerado. Entonces, en la inversión D,
¿Y esto por qué lo estoy haciendo así? Porque he tenido varios alumnos que estaban sufriendo, ¿no? Entonces, aquí, la inversión de voy a plantear los rendimientos que ha tenido esta inversión. Digamos, 21, 6, 24, 7 y 28. Listo. Entonces, nuevamente hacemos el cálculo. Creo que copiando lo haría directo, pero mejor que vean el procedimiento. Por ahí se han distraído, ¿no? Igual, que se llama promedio, promedio y el promedio de todo esto. Cerramos paréntesis, ahí está. 17,4. Es mucho más rentable, ¿no? Y luego vamos a ver sus riesgos. Desviación poblacional. Seleccionamos todos los valores y ahí está. Hay mayor riesgo, pero también hay mayor rendimiento. Entonces, esta sí es una buena prueba para decidir entre C y D, ¿no? Como inversionistas ya sabemos que esta nos sirve. Y entre esta y esta depende de algunos factores, ¿no? Depende de cuántos riesgos estás dispuesto a asumir, depende del miedo que tengas, depende de la ambición, depende si es tu dinero, no es tu dinero, vas a trabajar de conservador, de... También hay otro aspecto fundamental, el conocer, si estamos trabajando en una empresa, cuál es el perfil de riesgo de la empresa. Si la empresa puede arriesgar sus rendimientos o no puede arriesgar, ¿no? Alguna clase yo les había mostrado, vamos a poner un inversionista, un ejemplo de un inversionista que hemos mencionado y ustedes me dicen si lo quieren ver. A ver, hemos hablado de la gestora, ¿no ve? Y hemos dicho que muchos de ustedes tienen, o sus papás o ustedes tienen dinero en la gestora. ¿Cuál sería el perfil de riesgo de la gestora para poner el dinero de todas las jubilaciones de los bolivianos? ¿Sería un perfil de riesgo conservador o uno arriesgado? ¿Qué debería ser la gestora? ¿Dónde debería poner la plata? ¿En un perfil arriesgado o conservador? Conservador, Lice. Conservador, Lice. Conservador, porque estamos hablando del futuro de muchas personas, ¿no? Se dan cuenta que dependiendo la inversión, bueno, no podemos arriesgarnos. En algunas situaciones tenemos que hacerlo conservador y con ese conservador tener un riesgo mínimo que nos dé unos rendimientos constantes, porque además, cuando tenemos menos riesgo, es más fácil pronosticar. ¿Por qué? Porque este rendimiento esperado de 14 puede variar en 9 hacia arriba o puede variar en 9 hacia abajo, o sea, puede ser más 9 o puede ser menos 9 la siguiente gestión. Y eso me da más variabilidad y al darme más variabilidad va a ser más difícil pronosticar. ¿Y cómo pronostico las jubilaciones si todos los rendimientos que tengo son muy fluctuantes? Entonces es muy importante conocer, bueno, creo que faltan 4 personas a anotar sus nombres en el chat. A ver, vamos a ver ahí. Bueno, sí, lo van a seguir anotando, ya. Entonces, veremos qué ha hecho la gestora. Borro los dibujitos aquí. Ah, no, es aquí, borrar. No, aquí, borrar. Eso, borrar todos los dibujos. Listo. Entonces, veamos qué ha hecho la gestora. Nos centramos aquí a misma página de hace rato. Entramos a Google. Está todo ampliado, ¿no? Voy a poner el modo normal, ahí. Bolsa Boliviana de Valores, ahí entramos. En Bolsa Boliviana de Valores vemos emisores. En emisores, no, este tiene que cambiar. No, atrás, aquí, Bolsa Boliviana de Valores. Según la velocidad de mi internet, tiene que ponerse en blanco, ¿no? Ahí está, se ha puesto en blanco. Ahora sí, podemos buscar participantes del mercado. En participantes del mercado, aquí les había mostrado, no sé si les he mostrado a ustedes, por eso se los quiero mostrar. Transporte, vamos a buscar en transporte. Y en transporte vamos, hay solo dos empresas, o sea, de aquí, de que me ubico cuál de las dos es. Ferroviaria Andina, estoy viendo Ferroviaria Andina y voy a descargar el prospecto de esta empresa. Descargo el prospecto
Y les voy a mostrar algo muy interesante. ¿Quién había sido el inversionista? Gestora pública de seguridad social de largo plazo. O sea que la gestora ha invertido en una empresa de la bolsa y no la quiere administrar porque sabemos que nosotros, ¿quién toma la administración? Esto debe estar bien en la administración financiera. ¿Quién toma la administración de la empresa? El socio mayoritario, el que tenga 50 más uno o 50 más un poquito. ¿Quién tiene 50 más un poquito? Este tiene 50 más un poquito. Entonces, ellos han decidido poner a este gerente, ¿no? ¿Y qué pasa con la gestora? La gestora dice, oye, yo no puedo poner a este director, ¿no? A este Leonor Paso, ¿no? Voy a borrar un poquito los dibujos. Listo, entonces, ¿qué pasa? A este Leonor Montiel Paza, que es director, lo estaría nombrando ¿quién? El principal inversionista. Inversiones Railways, creo que es chileno, ¿ya? Entonces, ese decide quién va a ser el gerente general y la gestora se queda ahí, a la mitad, invirtiendo casi todo el dinero, ¿no? 660, eso debe estar expresado, me imagino, en millones, 660 millones debe ser. Debe estar expresado en miles y son 660 millones, ¿ya? Ahora, como es nuestro dinero, nos interesa saber cómo le ha ido, qué tipo de empresa es. Aquí podemos ver algunos datos más, ¿no? Aquí está el monto, todo eso, fíjense, es un monto bien grande, pues les decía que era 60 millones, ¿no ve? Entonces, o 66 millones. Entonces ahí tenemos el valor patrimonial, todos los datos, pero no quiero mostrarles eso, quiero mostrarles el estado financiero. Aquí vamos a tener el estado financiero 2023 y vamos a ver cómo le ha ido. Porque al ser un inversionista, bueno, aquí, fíjense, cuentas de orden, estamos en el activo, vamos a bajar al resultado. O sea que se ha invertido 660 millones para ganar ¿cuánto? 452.000. ¿Cómo se calcula el rendimiento? Fácil, se podría hacer por medio de la tiro aquí. 452.436 dividido, vamos a hacer el ROE, entre el patrimonio aportado. Aquí, aquí está, el patrimonio neto. Aquí, ¿no? Patrimonio, aquí está. Entonces, el patrimonio, además se los marcaré para que puedan ver qué cuenta estoy utilizando. Aquí estoy utilizando el patrimonio, el ROE, ¿no ve? Y aquí estoy utilizando el resultado neto del ejercicio. El resultado neto del ejercicio está en la calculadora, me falta poner este patrimonio. Y eso, le debe ir peor si calculo el ROA. El ROE, entonces estoy calculando ahí 452.436 dividido entre 424 millones, no, sí, 424.420.554. Igual, si lo quiero expresar en porcentaje, ustedes creo que le hacen por 100. Igual, uy, no, doble. Un ratito. Vamos a volver atrás. Entonces, un ratito, aquí se me ha ido la mano. El resultado no es 10%, este es el resultado. 0,1% de rentabilidad. O sea que el dinero de los bolivianos está mal invertido, ¿no? Principio de riesgo-rendimiento, ¿qué está pasando? Bueno, se ha elegido favorecer a una empresa, entonces el rendimiento está cayendo. No sé si esto es una inversión conservadora, pero si es conservadora se está ganando demasiado poco y habría que ser más arriesgados, ¿no? Yo pienso que esto más bien es algún favor, alguna empresa del Estado ha dicho, oye, volvete socio de mí, así diversificamos tus inversiones y le han puesto ahí. Hubiera que analizar en la bolsa en cuáles más se ha invertido, pero mala inversión, ¿no? Muy bajo rendimiento y tiene alto riesgo. Entonces ahí, eso es lo que una corporación multinacional no haría. Volvemos entonces a nuestros cálculos aquí. Ahora estamos viendo los rendimientos. Es como si aquí yo hubiera puesto, a ver, haciendo el ejemplo, ¿no?
Ferroviaria Andina, uno de los rendimientos era 0,1%, así. Comparado contra este 21,6, que son rendimientos normales, que te puede dar un DPF este 6%, este 0,1 no es nada, ¿no? Entonces, muy bajo. Ya. Entonces, continuamos. Aquí hemos visto el concepto de portafolio de inversión. ¿Qué es portafolio de inversión? Portafolio de inversión es no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Y ya hemos visto por muchos aspectos que es positivo. En este caso, voy a invertir en B y en D. Y lo que habíamos hecho, que el portafolio va a ser B y D al 50%. B y D al 50%. Uy, bueno, B y D por si acaso no es una empresa de autos eléctricos. B, listo, al 50% de ambos. Entonces, aquí, como habíamos calculado, habíamos dicho el 14. Bueno, vamos a hacer esto. Va a ser un promedio. Promedio entre 14 y 21. Es fácil, ¿no? Entre este punto y coma, este. Promedio entre 14 y 21, ¿no? 17,5. Como está con fórmula, me va a permitir calcular los promedios de las otras cuatro gestiones que faltan. Ahí están los promedios, ¿no? Este ya es un portafolio, es decir, que es la combinación de dos inversiones. Entonces, como es la combinación de dos inversiones, lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Es directamente calcular riesgo y rendimiento, pero puedo comparar para ver, si yo invierto entre las dos, vamos a hacer un promedio, fíjense, un promedio entre el 12 del rendimiento esperado con el 17,4 del otro rendimiento esperado, me da un promedio de, este sería el rendimiento esperado del portafolio, pero no lo estoy calculando con el otro método, lo estoy calculando por promedio. Este es el rendimiento esperado. Y además voy a calcular el riesgo también. El riesgo promedio, ¿ya? El riesgo promedio sería igual a promedio. En promedio selecciono el riesgo, punto y coma, el otro riesgo, y ahí me va a calcular el riesgo promedio de los dos datos. Es 6,71, está bien, entre medio de los dos, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa si yo hago con este mi portafolio? Si diversifica, el concepto de diversificación dice maximizar el rendimiento, ¿no? Aumentando las posibilidades de éxito y disminuyendo los riesgos. Vamos a ver qué pasaría con los riesgos, porque las posibilidades de éxito en este caso se van a quedar constantes. Entonces, aquí estamos haciendo así, control C, control V, para calcular el rendimiento esperado. Y aquí voy a calcular el rendimiento esperado. Sería el promedio. Ahora sí hago con el método antiguo, todos los datos. Cierro, igual. 14,7. Si se fijan, este coincide con este, o sea que es un método válido. Ahora el riesgo sería igual desviación poblacional de todos estos datos. Le damos paréntesis y tenemos 6,69. ¿Qué dicen? ¿Ha diversificado o no ha diversificado? Opinión. Este con este. ¿Diversifica o no diversifica? No mucho. No mucho porque el riesgo no desciende. ¿Cómo podemos verificar eso? Y les había dicho, una de las mejores formas de verificar es hacer una gráfica. Y lo que voy a hacer para la gráfica, les voy a enseñar a graficar. Bueno, estamos trabajando con pocos datos por el tiempo, entonces les enseño a hacer la gráfica. Control C, esta es la inversión B. Lo voy a copiar aquí. Y le voy a poner el nombre de B aquí. Y aquí voy a copiar la C. Ah, no, la D, perdón. Esta es la D. Copio la D aquí. Control C. Control V. Y luego voy a graficar las dos. Vamos a darle clic en insertar.
Insertar gráfico de dispersión. Uy, 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 uy. No, 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 ¿qué ha hecho? Ah, la lupa me ha perjudicado. Bueno, insertar. No, tengo que escape aquí. Ah, ya está bien. Insertar gráfico de dispersión. No, vamos a hacer independientemente. Y gráfico de dispersión, ahí estamos. Este es el primer dato. No, no me gusta. Control Z. Vamos a hacer de la siguiente manera. Primer gráfico de dispersión lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con las líneas, con suavizado. Ahí está. Ese es el primer riesgo de la inversión B. Ahora, nuevamente, agarramos la inversión D y insertar gráfico de dispersión. Y le vamos a cambiar el color porque este es el color de la línea. Vamos a poner un negro. No, no estamos en la línea, ¿no? Líneas, color que es raro. Ah, solo se cambió un pedacito. Ahí, ahora sí. Ahí está. Entonces tenemos dos gráficos. Bueno, que el relleno tal vez más también hubiera que modificar. El relleno de este inverso. De este el relleno. ¿Dónde está el relleno? Bueno, notarán, ¿no? Me estoy quedando sin tiempo. Entonces, notarán que hay una diferencia entre esta inversión y esta otra inversión. Ambas son riesgosas y tenemos ese riesgo que es más en esta es la inversión D, ¿ya? En esta inversión D fluctúa más y por esto esta inversión D es más fluctuante que la B. Hay más movimiento. Son las mismas gráficas. ¿Y cómo les demostraría que hay movimiento? Si hacemos los topes, ¿no? Esta se mueve de 14 por ahí y se mueve así, ¿no? Y para hacer las mismas líneas aquí, si nos damos cuenta, estas se han pasado, ¿no? Se han pasado hacia abajo. O sea, ¿qué significa? Eso significa que es un mayor riesgo si observamos. Y, bueno, ¿cómo se cambia esto? Si vemos aquí abajito, se ha pasado, ¿no? Se ha pasado. ¿Qué significa? Aquí estamos en línea, le vamos a poner lápiz. Ahora sí en lápiz rojo. El riesgo ha sido mayor porque aquí se ha pasado. Entonces, ¿qué significa? Hay más riesgo en la D. Ahora, vamos a graficar por último el combinado de ambos. Y el combinado de ambos va a salir igual de riesgoso. Y volviendo en la otra sesión, hacemos uno que esté diversificado y vamos a ver cómo la gráfica se va a achicar. Entonces, aquí tenemos tres gráficas, ¿no? Falta la gráfica del promedio. Voy a borrar estos dibujos y voy a hacer la gráfica del promedio. Para hacer la gráfica del promedio, tengo aquí, este es el promedio, lo agarro y insertar gráfico de dispersión aquí. Y se ven, las tres gráficas son lo mismo, solo que la primera es más pequeña, la segunda es la grande y la tercera es la mediana porque es una combinación entre los tres. Ahí, no sé si tuvieran alguna duda, tenemos un minuto más de tiempo. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Ya, Lice, creo que no se logra apreciar tanto porque no están en la misma escala. ya, Si lo combinamos los tres, yo creo que hay, o sea, no combinarlos, sino los tres estén en la misma gráfica, yo en creo la que se misma va a notar gráfica. más la Sí. diferencia. Sí, se notaría mucho más, pero al principio en el Excel aquí un poquito la dificultad de hacer esa gráfica rápidamente, ¿no? Porque el tiempo también ya me andaba pisando. Entonces, sí, si lo haríamos en conjunto se vería mejor, ¿ya? Ahora, las instrucciones, cuidado que vamos a conectarnos lo más rápido posible. Voy a sacar otra computadora
y lo vamos a hacer